Entonces, lo que vamos a ver ahora es las festividades. Ya, todas las festividades van a regirse con el calendario, con el que manejamos también al día de hoy, que es el mismo. Y la primera festividad, digamos entre comillas, festividad que el pueblo judío observa cada 7 días es el Shabbat, ya que al día de hoy está fijado como el día sábado. ¿Ya? Y el mandamiento lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 23:3, donde se van a dar todas estas fechas, y dice así: durante 6 días se podrá trabajar, y en el séptimo día es día absoluto de descanso, es santa convocación, no haréis ninguna labor, es Shabbat para el Eterno, en todos vuestros lugares de residencia. Eso es para Israel y para afuera de Israel. Ahora, antes de eso, ahora, ¿por qué era importante, es importante este calendario fijo que tenemos al día de hoy y que en todas las comunidades después de la diáspora, cuando fuimos expulsados de Jerusalén, en todas partes se iba a celebrar, digamos, el Shabbat el mismo día o en horas similares, ¿ya? Entonces, esta es la función que ya tiene el calendario fijo que manejamos el día de hoy. Esta es la función, que este día de Shabbat se celebre en todos lados en la misma época. Entonces, el día sábado de acá es el mismo día sábado en Eretz Israel. Esa es la finalidad. En la antigüedad eso no se podría saber eh, con un calendario que no hubiera estado fijado, y es por eso que era tan importante el tema del Sanedrín y era tan importante que Israel tuviera en su tierra y no en la diáspora, para no provocar este tipo de problemas. Entonces el Shabbat es parte importante de la identidad judía. El Shabbat se considera que es la novia de Israel, y es por eso que hay muchos cánticos dentro de los libros de rezo sobre este tema. Es el compañero espiritual del pueblo judío, es una de las maneras de mayor alcance de renovar nuestro judaísmo y transmitirlo a todos nuestros hijos, las siguientes generaciones. El pueblo de Israel ha sido fiel al Shabbat en cada lugar, cultura y circunstancia a lo largo de esta historia por 4000 años. Las palabras del famoso escritor judío, y acá parece que se me borró el escritor judío, que era Borges, que los judíos han cuidado al Shabbat y el Shabbat ha cuidado a los judíos. Y esto lo podemos ver alrededor de la historia. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de los Macabeos y la historia de los Macabeos, lo primero que se le corta al pueblo judío es el Shabbat, porque es un día que mantiene al pueblo unido, le da una identidad, y incluso muchos judíos durante la historia perdieron la vida para no romper el Shabbat, ya que es un mandamiento dado a Israel en el Sinaí, eh, con un castigo obviamente por romperlo, pero es el día entre que el pueblo de Israel y Dios se juntan como pueblo o como nación junto con Dios ese día. Y tradicionalmente dentro de la mística judía o dentro de la tradición judía se dice que es el día que Dios le presta oído a su pueblo, y deja de escuchar por lo menos por ese día a los otros pueblos. No estoy diciendo que yo no lo haga, estoy diciendo que esto es parte de la tradición, para que se entienda. Por eso es un día especial donde Dios se aparta para Israel, y a Israel se aparta de su labor con Dios. Por eso se transformó en una unión, y es por eso que es tan importante dentro de la identidad judía. El Shabbat también es una especie de para probar el mundo venidero. Es decir, que es como es como el mundo venidero en un menor grado, digamos, que representa que Israel va a vivir con Dios en paz y en armonía, en conjunto sin necesidad, que vendría siendo el Olam Abba, el mundo venidero, como o el milenio, no sé cómo traducirlo, y el Shabbat representa básicamente eso. Entonces, es un tiempo que no va a haber hambre, ni guerra, ni celo, ni rivalidad. La buena voluntad será abundante, todos los manjares abundarán como el polvo, la ocupación del mundo será y solamente conocer a Dios. Y esta es la forma en que los profetas y los sabios de Israel describen la era mesiánica, que es el séptimo milenio, que constituirá la culminación de los 6 milenios de historia y de esfuerzo para hacer que este mundo sea una morada para Dios. El Shabbat nos da la posibilidad de probar este mundo futuro cada semana. Y el Shabbat también representa lo que es la espiritualidad de Israel, es el alma de la semana, es el día que
le va a dar energía y revitaliza a toda la semana. Los sabios van a enseñar que en Shabbat todas las acciones de la semana anterior alcanzan su finalidad, acá, su finalidad y elevación, y el Shabbat y todos los planes para la próxima semana van a ser bendecidos. El observar el Shabbat asegura la bendición de Dios para el éxito de nuestra semana entera, infunde el propósito y significado a nuestra existencia a lo largo de la semana. Estas definiciones que yo traje acá son definiciones que los sabios de Israel han ido escribiendo a través de poemas, escritos o comentarios sobre el día de Shabbat. ¿Ya? Entonces, eh, si se dan cuenta, es al pueblo judío le entrega una identidad, le enseña que es un día que es como un pequeño mundo venidero y es un día que también que es espiritual, que la bendición de la semana depende de que el pueblo judío guarde el, guarde el Shabbat, básicamente. Entonces, por eso es el primer mandamiento que se entrega en Levítico 23 sobre las festividades. Ahora, en hebreo no dice fiesta, dice Moadim. Moadim también significa ensayo, es decir, que el pueblo judío ensaya todos los sábados el tema del mundo venidero. O sea, todos los sábados va ensayando semana tras semana hasta que se cumplan los días y se inicie la era mesiánica. Entonces, digamos que estamos ensayando lo que vamos a hacer en el mundo por venir. Y esto es lo que enseña el mundo judío. Entonces la palabra Moadim, que significa también ensayo, más que festividad, tiene esa relación, digamos, hermenéutica para que se entienda, que vamos a ensayando año tras año, festividad tras festividad, lo que va a suceder en un futuro. Entonces, ahí está la palabra Moadim, que la pusimos tradicionalmente como festividades, y en el libro de Levítico 23, 1 hasta el 44, que está en la sección de la parasha Emor, se va a dar todos estos mandamientos y todas las festividades en su tiempo señalado. Y dice así el libro de Levítico. El Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas designadas del Eterno que habrí de designar como santas convocaciones, estas son mis fiestas designadas. Durante 6 días se podrá trabajar y el séptimo día es un día absoluto de descanso. Santa convocación no haréis ninguna labor, es Shabbat para el Eterno en todos vuestros lugares de residencia. Ahora, estas son las fiestas designadas del Eterno, las santas convocaciones que designaréis en su época apropiada, y acá donde el calendario entra a jugar el papel importante. En el primer mes, el 14 del mes, el 14 del mes, que está hablando del mes de Nisan, a la tarde, es el momento de la ofrenda de Pesaj al Eterno. El día 15, al siguiente día, el día 15 de este mes, es la fiesta de las matzot o los panes sin levadura al Eterno. Comeréis panes sin levadura durante 7 días. El primer día habrá santa convocación para vosotros, no haréis ninguna labor, es decir, que ese día no se trabaja. Traeréis una ofrenda de fuego al Eterno durante 7 días. El séptimo día habrá santa convocación, no haréis ninguna labor. Entonces está diciendo que el primer día, que es 14 del mes, es un día que no se hace ninguna labor más que tenga que ver con los preparativos de la festividad de la Pascua. Al día siguiente se empieza a comer panes sin levadura y al séptimo día, desde ese día, se trae una ofrenda nuevamente al Eterno para cerrar los 7 días de los panes sin levadura. Ahora, la festividad de Pascua o el Pesaj, que es la primera festividad, dice, Una cosita, Andrés, nada más aclaración, si me permites. ¿sí? Y esto es nada más para entender bien lo que pusiste del el versículo que acabas de leer. Dice ofrenda en el versículo 23:8, traeréis una ofrenda de fuego. O sea, quiere decir una ofrenda para ser quemada al fuego. Esa sería la intención, ¿no? Sí, correcto. Es lo que a veces nosotros leemos en otras versiones como holocaustos. Una Ah, ofrenda que se quema el sí. fuego. Ajá. Nada más quería, o sea, aclarar esa partecita. Gracias, Ok, adelante. gracias por la acotación, para que se entienda lo que estaba diciendo. Ok, entonces, ¿de qué se trata Pesaj? Dice, esta palabra significa literalmente saltar o un pasaje. ¿Por qué? Pesaj
Pesaj no significa Pascua, significa saltar. ¿Y a qué se refiere con saltar? Porque en ese día fue cuando el ángel de la muerte salta a las casas de los israelitas, ¿no es cierto? Y no toca, en este caso, a las personas que tenían la casa marcada. Eso significa Pesaj, ya, literalmente. Pesaj es la primera fiesta de peregrinación y se celebra el día 14 y el día 15 del mes de Nisan o el mes de Aviv. Según la Torá, este nombre de Pesaj quiere decir también madurez de las espigas o primavera. La palabra Aviv, que esta sí está en la Torá, significa primavera. Ya es por eso la pueden encontrar como primavera o como Aviv, dependiendo de la traducción. Y sí, primeramente fue una fiesta agrícola, pues se marcaba el inicio de la cosecha, y ahora es una fiesta conmemorativa que recuerda uno de los hechos más notables del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud de Egipto. Es la primera de las 3 fiestas con peregrinación a Jerusalén. En Pesach recordamos ese milagro y leemos las 10 plagas caídas sobre Egipto, donde la última plaga de la muerte azotó a toda la región, matando a todo primogénito de Egipto, pero salvaguardando a los primogénitos de Israel. Durante la festividad de Pesach tenemos de forma inmediata otra fiesta que está dentro de de Pesach, que es la segunda en orden, que es conocida como Hat Hamatzot o los panes sin levadura o panes ácimos. Según la Torá y la tradición, debemos hacer desaparecer todo tipo de leudo de nuestras casas que representa el mal, o en este caso el pecado, y reemplazarlo con ácimos, emblema de la nobleza, en recuerdo de la partida precipitada de los hebreos de Egipto y de su pan de miseria. Esta festividad tiene una duración en Israel de 7 días y en la diáspora 8 días. Los 2 primeros y los 2 últimos son de fiesta y los 4 intermedios se conoce como Hol HaMoed o días intermedios. Ahora, voy a explicar esto. Hol HaMoed o días intermedios son días que el pueblo de Israel puede trabajar, pero no trabaja normalmente. Si ustedes van a Israel o tienen la oportunidad de ir a Israel en algún momento, en la festividad de Pesach, se van a encontrar que los días de los panes de levadura muchas veces se trabaja hasta mediodía, no se trabaja los días completos, por eso se le dice mediodía santo o Hol HaMoed, que son los días intermedios. En la diáspora, y aquí entra a jugar un papel importante el calendario, eh, se hace, se puede hacer 2 días, dependiendo de cuándo se inicia la luna en Israel o en la diáspora, para que no haya ese problema de conteo. En la diáspora a veces cae antes o puede caer un día después o horas después. Entonces, para evitar ese problema, se va a hacer 2 días en la diáspora y uno en Israel. También mencioné acá que es la primera fiesta con peregrinación a Jerusalén. Este mandamiento está dado en el libro de Deuteronomio, donde va a indicar que la festividad de Pesaj, la festividad de Shavuot y la festividad de Sukkot son festividades que tienen como mandamiento ascender y peregrinar a Jerusalén. Y es por eso que ustedes pueden leer, en este caso en el Nuevo Testamento, porque había tanta gente yendo a Jerusalén en el día de Pascua, en el día de Sukkot o en el día de Pentecostés, para que se tenga la idea porque había tanta gente en Israel en esa época, y es el día también, o son en estas festividades, donde el templo recaudaba la mayor cantidad de dinero para las arcas del templo. Ya entonces son fiestas bastante importantes. Y esta primera, la que va a representar la salida de Egipto, lo que conmemoramos todos los años, nosotros también leemos un librito que se llama Agadá, que significa historia, y en esa Agadá se cuenta y se relata la historia de la salida de Egipto, también con otras historias y tradiciones que van en medio. Entonces, las tradiciones que tienen estas festividades son varias. Aquí voy a traer algunas. La primera, que se cita siempre cuando se va a iniciar la comida, se cita esta frase, puede que a usted se le sea similar. Aquel que tenga hambre, venga a nuestra casa o a nuestra mesa y coma. Es una frase que ustedes la van a encontrar probablemente, tal vez con otras palabras, en el Nuevo Testamento, porque está haciendo referencia a la festividad de Pesach, perdón. Entonces, esta frase que está dentro de la Agadá, que se recita antes de
de cenar, se invitaba a todas las personas que estuvieran en la comunidad y que no tuviera para comer en esa fecha, o que tuviera muy poco, o que fuera una familia muy pequeña, entonces se gritaba en las calles: aquel que tenga hambre, venga a nuestra mesa y coma con nosotros. ¿Ya? Entonces, la festividad se comienza con el relato de la Gadá, que es la historia de Pesaj y la salida de Egipto. Esta costumbre de comer cordero, que actualmente se representa por el hueso del animal, la llevas amarga, el panásimo y un huevo, que ya explico que el tema del huevo. Esto que en estas imágenes que traigo acá, esto se llama quedará, esto donde aparece un huevo, un trozo de ahí como parece pollo, un apio, esto un rábano, esto es una manzana y una lechuga. Traje algo muy infantil, pero para que se entendiera, esto es lo que se coloca frente en la mesa central de la casa y cada uno tiene una representación. El, ¿Dónde está acá? El ceroa, que esto que está acá, que parece un hueso de pollo, originalmente era la pata del cordero sacrificado, el cual se comía. Como ahora no se sacrifica ningún cordero, se reemplazó para la diáspora con un trozo de pollo, pero todavía mantenemos la costumbre del cordero. Para las personas que no tienen, se coloca eso y se acepta tradicionalmente sin ningún problema. El jaroset, que es la manzana, va a representar en la comida los ladrillos que el pueblo de Israel tuvo que hacer en la esclavitud. Las hierbas amargas, que son el rábano, van a representar las aguas amargas y las lágrimas que tuvo que beber Israel, obviamente por el tema de esclavitud. El huevo, que es una tradición mucho más moderna, representa, y es un huevo semi quemado que se coloca, representa la destrucción del templo. El carpaz y el apio también tiene relación también con los temas amargos y cosas que Israel va viviendo. No voy a explicar mucho el CEDES porque es larguísimo, pero esto es lo que ustedes van a encontrar en una mesa en el día de Pesaj, y posiblemente también esta costumbre sea tan antigua como el segundo templo, si bien ha tenido modificaciones. Básicamente la base era exactamente la misma y al medio se colocaba por lo general los panes sin levadura. Ya se colocaban tres panes sin levadura en la mesa, porque también a continuación se empieza a comer los panes sin levadura, valga la redundancia, ese mismo día. Ahora, ese día también se van a beber cuatro copas de vino que tienen un mensaje especial. Cuando se inicia la festividad y la cena de Pesaj, se hace un kiddush, que es una santificación de día, con una copa de vino. La primera copa va a representar la salida de Egipto, es decir, se va a decir: ¿por qué no sacaste con mano poderosa? Se santifica esa situación con la primera copa de vino, ¿ya? Esa es la primera copa que se bebe en la cena de Pesaj en este Seder. Disculpen que a veces se me olvida cómo traducirlo. En la cena de Pesaj se va a beber esta primera copa, iniciando, digamos, la celebración. Luego que se dan ciertas bendiciones y se hacen ciertos rituales, se bebe una segunda copa que representa la salvación de la esclavitud. ¿Ya? Eso representa la salvación de la esclavitud para Israel. Luego se cena, se come todo esto que está en pantalla, y luego que se cena, dentro de la tradición, luego se va a beber la tercera copa. Esta copa, que se llama la copa de la redención, que también se llama la copa del juicio, es la copa donde el pueblo de Israel va a salir con brazos extendidos, donde Dios redime a todo Israel. ¿Ya? Dicen algunos profesores que esta parte de las copas, que ya es de la época del segundo templo, dicen que posiblemente, yo no estoy seguro, pero posiblemente la tercera copa es o la copa que Jesús levantó, ya, porque tiene que ver con la copa de la redención, pero no, eso yo no estoy seguro de eso, pero al menos he leído esos comentarios, ya. Y luego la última copa, eh, donde ya hace el pacto Dios con Israel, donde se forma que van a ser un pueblo
para él y él será un Dios para nosotros. Hay otra copa, que es la copa de Elías, que tradicionalmente no se toma, se deja, y me parece que es la última, que es la cuarta, se deja en la mesa y se dice que esa es la copa de Elías, que cuando Elías vuelva a la tierra puede entrar a la casa de cualquier judío a celebrar Pesa, anunciando ya la redención del mundo y que esa copa es para él. Y eso tiene que ver que nos va a tomar de los 4 puntos cardinales de la tierra y los va a hacer volver a todas las tribus a la tierra de Israel. Esto es lo que hacemos básicamente todos los años en la festividad de Pesaj. Luego de Pesaj viene la festividad de Shavuot, ya la festividad de Pentecostés. Esta festividad es la segunda fiesta con peregrinación a Israel y que se va a celebrar el día 6 del mes de Sivan como símbolo de fraternidad humana. Shavuot significa semanas porque tiene un conteo de 7 semanas completas o 49 días después de la festividad de Pesaj. Este intervalo se cuenta y es lo que se conoce como el Sefirat Haomer, es decir, que se van a contar 49 días, esos 49 días se conoce como Sefirat Haomer o la cuenta de la gavilla, ¿ya? Esta festividad también se celebra y se recuerda tradicionalmente la entrega de la Torá en el monte Sinaí a manos de Moisés. Entonces, el Levítico 23 en el capítulo 10 va a decir, háblales a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que os doy y recolectéis su cosecha, traeréis un homer o una gavilla de vuestra primera cosecha al sacerdote. Agitaréis esta gavilla ante el Eterno por hallar gracia para vosotros al día siguiente del primer día de descanso, lo agitará el sacerdote. Este primer día de descanso se refiere al primer día de descanso de Pesaj. Si bien hay una controversia que se generó en algún momento con este día, que no les voy a explicar ahora, si se refería al primer día de la semana, al primer día de Shabbat, perdón, después de Pesaj, o se refiere al día de descanso que corresponde a Pesaj. Luego dice, en el versículo 15, contaréis para vosotros desde el día siguiente del primer día de descanso, desde el día en que traéis la gavilla para la agitación, 7 semanas, estas serán completas. Hasta el día siguiente de la séptima semana contaréis 50 días y ofreceréis una ofrenda vegetal al Eterno. Desde vuestros lugares de residencia traeréis un pan que será agitado, 2 hogazas hechas de 2 décimas de efa, serán de sémola horneada con levadura, primicia para el Eterno. Ok, esta festividad depende del inicio de la festividad de Pesaj. Es una festividad que en sí no tiene como una fecha establecida. Ahora nosotros lo sabemos por el calendario que manejamos actualmente, por el Sedisivan, pero en la antigüedad no se sabía específicamente cuándo iba a caer o en qué día podía caer, porque dependía de cuándo se iniciara Pesaj. ¿Ya? Y una vez que se iniciara Pesaj, se contaban las 7 semanas completas y se contaba un día y se separaba una porción, digamos, de la gavilla de trigo, se iba separando una diaria para que cuando llegara el día 50 se llevaba toda esa gavilla junta al templo y se presentaba como una ofrenda para Dios a través del sacerdote. Entonces, esta festividad tiene varios nombres y es conocida como Jajabikurim, que son las fiestas de las primicias, como Matan Torah, que es el nombre más conocido, que es la entrega de la ley. Se va a conocer también como Batzeret, que significa clausura, y Haj Akaksir, que es la fiesta de la cosecha por el tema del trigo. En esta fiesta se presentan ya las primicias de los primeros frutos que maduraban y se marcaban para el momento de la cosecha. Estos frutos eran de 7 clases distintas. En ese día se presentaba la cebada, el trigo, el olivo, los dátiles, los higos, las granadas y las uvas, tal como lo indica en el libro de Deuteronomio 8:8, que es la parasha de Kev. En esta festividad se acostumbra a leer el libro de Ruth, porque es el principal episodio narrado que ocurre durante la recolección. Ahí tienen una imagen que yo puse de la gente que está peregrinando hacia el templo. Esta es una imagen del segundo templo, obviamente, que va peregrinando hacia Jerusalén. Eh, en cada festividad se lee un libro en específico
como recordatorio por el hecho que habla el libro. Es decir, el libro de Ruth está hablando del tema de las cosechas, y por el contexto que se está dando en el libro de Ruth, se está hablando que se acerca la festividad de Shavuot porque se está cosechando el trigo. Como se está cosechando el trigo, nos estamos dando cuenta que estamos en la época del Homer y precisamente yendo ya a la festividad de Shavuot. Entonces, para que vean que el libro de Ruth está, lo pueden asociar o lo pueden colocar ya en esta época, en la época de verano, en la época de las cosechas del trigo, estamos en este intervalo. Entonces Ruth se da en este intervalo y por el significado que tiene mucho sentido con la festividad de Shavuot, que es la festividad de semana, que en el libro de los Hechos es cuando se bajan, se reúnen todos, ¿no es cierto? Y donde baja el Espíritu Santo y todo el tema que ustedes conocen mejor que yo. Es esta festividad y es por eso que hay tanta gente y ya saben lo que se estaba haciendo ese día. Luego tenemos la festividad de Rosh Hashanah, que es una festividad que nosotros vamos a vivir en 30 días más. Este nombre, Rosh Hashanah, es un nombre rabínico que significa comienzo de año, ¿ya? Pero en la Torá se va a encontrar con el nombre de Yom Teruah o Yom Teruah, que significa el día de las trompetas. Y dice así el mandamiento, en el versículo 23 del capítulo 23. El Eterno habló a Moisés diciendo, háblales a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, que es el mes de Tishri o Etanim, si lo leen en el libro de jueces, van a encontrar el mes de Etanim, que es el mes de Tishri, que es el séptimo mes. El primero del mes, es decir, en la luna nueva, habrá un día de descanso para vosotros, un recordatorio con sonidos de shofar. Justo aquí no traje mi shofar. Una santa convocación. No haréis ningún trabajo y ofrendaréis una ofrenda de fuego al Eterno. Ahora, ¿por qué en esta festividad que es súper especial para nosotros, el mundo judío rabínico va a decir que Rosh Hashanah es un comienzo de año? Es en esta fecha donde el pueblo de Israel va a cambiar el año. Actualmente estamos en el 5773. En 30 días más vamos a pasar al 5784, ¿ya? Que es el primer día del año civil judío, que es el primero de Tisri, que es el séptimo en el calendario, y que este va a durar 2 días. Esos 2 días tienen que ver, obviamente, con los días de la luna nueva. Es un día de alegría, pero también es un día que llamado a la Teshuvah. Ahí yo puse ahí un judío etíope eh, tocando el shofar, ya anunciando que se viene la festividad de Rosh Hashanah. Ahora, Rosh Hashanah es una festividad igual bastante especial, tiene varios significados. Como ya dije, significa principio de año, también significa el día del recuerdo, el Yom HaZikaron, el día de toque el shofar, y también se va a conocer como el Yom Hadim, que es el día del juicio. Ya a este día también se conoce como día del juicio. ¿Por qué? Según la tradición judía, en ese día es cuando se abren todos los libros que están mencionados en la Biblia hebrea, el libro de la vida, el libro de los pensamientos, el libro de los hechos, el libro de los pecados, etcétera, etcétera. Se abren todos los libros. Y la tradición judía va a indicar que todas las naciones del mundo pasan frente al juez, que en este caso es Dios, indicando el juicio para el próximo año para cada nación. Por eso también se conoce como el día del juicio. Eh, Ahora, ¿por qué se cambia el año en el séptimo mes y no se cambia el año en el primer mes, que es de Nisan? Bueno, por la sencilla razón que en el séptimo mes, según la Torá, es cuando también se marca cada 7 años en la festividad de la Shemitah o la festividad de descanso de la tierra. Cada 7 años hay un mandamiento que dice que la tierra de Israel no se va a trabajar, es un día de descanso, es un año de descanso donde el pueblo de Israel solamente se va a dedicar a estudiar Torah. Y también porque en este día, en el séptimo mes, se declara también los jubileos, se declara el Yovel. Cada 50 años se hacía el toque del chofar y se recordaba el jubileo, la liberación de las deudas o cualquier cosa que pudiera tener alguien con alguien, perdón, alguien con otra persona,
sobre lo que es deuda, conflictos, y todas las tierras pasaban nuevamente, originalmente, a las tribus. ¿Me Andrés, explico? disculpa que te interrumpa, pero estos son los libros que se hablan en Apocalipsis, que se van a abrir. No lo sé, no lo No, sé. eso porque me vino a la mente cuando te escuché. O sea, lo que dice el libro Apocalipsis es lo que la tradición judía viene enseñando hace mucho tiempo. No te recuerda que el libro Apocalipsis trae la tradición judía sobre estos Exactamente, libros. por eso se Ok. me vino a la mente. Entonces eso es lo que hacen siempre los judíos. Sí, sí. Por eso también se conoce como el día del juicio. Te voy a explicar por qué también el día del juicio. Ya mataste una vaca sagrada. Ya. ¿En qué estaba? Ah, estaba explicando el tema de esto. Entonces, en el mes siguiente, en el mes de Tisri, se va a cambiar el año, como ya dije, del 5783 al 5784 en 30 días más. Y el primer día de Nisan no se toma como año nuevo porque también el mes de Nisan va a marcar el año de los reyes. En el mundo judío en sí hay 4 años nuevos. Ya, esto no voy a entrar mucho acá, pero lo voy a explicar rápido. En el mundo judío existen 4 años nuevos. Este, el civil, el año de los reyes, que es el primero de Aviv, de Tishri, cuando se inicia Pascua. El año nuevo de los árboles, de cuando se inicia el tema de hacer, digamos, corta los árboles y cuando florecen. Y luego tenemos otro año nuevo que en este momento no recuerdo, pero son 4. El mundo judío está dividido en 4 años nuevos, digamos, o en 4 ciclos. 4 ciclos. Pero para no enredarlo más, quiero seguir en esto porque se me fue un poco la onda. Culpa del Ronnie. Eh, entonces, esta es la festividad que viene en 30 días más, que es una festividad importante. Eh, yo vuelvo a repetir, es el principio de año, es un día de recuerdo, porque también se hace recuerdo al sacrificio de Isaac, es el toque del chofar y es el día del juicio, como ya repetí, dentro del mundo judío y dentro de la tradición se dice que se abren todos los libros y desde acá se van a revisar, digamos, lo que se estaba haciendo, lo que se hizo o no hizo durante el año. Entonces ahí se empiezan a revisar, digamos, en los mundos de arriba, cómo se comportó esta persona o esta nación ese día. Y es por eso que del día de primero de Elul, que es el día de hoy, el mundo judío entra en reflexión, porque empieza a analizarse y a autoinspeccionarse, qué cosas no he hecho y qué cosas tengo que arreglar, o qué cosas no he terminado, porque cuando lleguen estos días yo ya debo tener mis problemas solucionados, o sea, con un cercano, un amigo o un conocido, con lo cual yo le puedo deber dinero, lo pudo haber insultado, o pudo haber tenido algún problema, o él tuvo un problema conmigo que yo no he solucionado. ¿Ya? Y es por eso que estos días son importantes dentro del mes del mundo judío, antes de llegar a esta festividad, teniendo en cuenta en la cabeza que ese día se van a abrir los libros y van a ver lo que yo estoy haciendo o no haciendo, básicamente. Pero esta es la festividad de Rosh Hashanah, digamos que empieza en 30 días más, que es una santa convocación y que es el séptimo mes y es un día de descanso y se recuerda al sonido del shofar. Eh, dice, como esta fiesta está relacionada directamente con el toque del shofar, se da énfasis en la explicación de este mismo. Los toques del shofar tienen 3 categorías. Esto no lo voy a explicar mucho, solamente lo voy a leer. La Milhiyot o la proclamación de la realeza, la Zikronot, que es la conmemoración de la alianza del Monte Sinaí, que también representa el sacrificio de Isaac, y el toque del Shofar que proclaman y anuncia la era mesiánica. Y esto la, tiene relación con la Shemitah, que son cada 7 años, cuando el día de descanso, cuando se le da un año de descanso a la tierra, y tiene que ver con la anunciación también de los jubileos, que cuando se va a marcar también la era mesiánica, y eso ocurre cada 50 años. Ya, entonces, la tradición judía va a decir que en la festividad de Rosh Hashanah se va a iniciar la era mesiánica una vez que se hayan tocado todos los toques del shofar o en la traducción los toques de la trompeta. Cuando esto se anuncia es cuando se inicia la era mesiánica.
ya cuando estén todas las tribus en Israel. Ok. Acá hay una fotografía un poco extraña. Esto es parte de lo que se come dentro de ese día, como tradición. Se coloca una manzana con miel, donde nosotros la comemos y damos una bendición y decimos que es para tener un año bueno y dulce, ya que la miel representa la dulzura y la manzana representa una especie de abundancia. Se coloca zanahoria ahí en el plato, tal como él ve en la foto, que representa para que siempre aumenten nuestros méritos cumpliendo por cumplir mandamientos. El col o el puerro, que es una especie, no sé cómo se diría en sus países, que el puerro es una especie de cebollín, por darle una definición, y lo que representa es para que se destruyan todos nuestros enemigos, adversarios o todas las personas que buscan nuestro mal. La remolacha eh, representa alejar los enemigos. Los dátiles, que son esos que hay que parecen pasas, uno los dice y los come para que se extingan. Oh, esto quedó malo acá. Perdón, les pido disculpas. Esto no sé por qué está todo igual. No sé qué ocurrió acá. Pero bueno. Luego pasa a la calabaza para eliminar los malos decretos, la granada, que representa los méritos que sean tan numerosos como las semillas que trae la granada, y la cabeza de pescado, representa, digamos, el mandamiento que se le da al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tiene que ser cabeza y no cola de prestar y no pedir prestado. Esto se coloca en la mesa de Rosh Hashanah de manera simbólica, donde se cena y se celebra esta festividad. No siempre se coloca una cabeza de pescado, no y tampoco nos comemos la cabeza de pescado, pero es lo que representa de las cosas que buscamos para el siguiente año. Voy a pasar todas las festividades y después me hacen todas las preguntas para que no se me pase la idea. Luego de Rosh Hashanah viene el día más importante del pueblo judío, que es la festividad de Yom Kippur, que es el día del perdón. Leemos a la Torá en el versículo 26. El Eterno habló a Moisés diciendo: en el día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Habrá una santa convocación para vosotros y afligiréis vuestras almas. Ofrendaréis una ofrenda de fuego al Eterno. No haréis ningún trabajo en ese día, pues el día de expiación, para procurar expiación tal Eterno vuestro Dios. Pues toda alma que no se aflija en ese día será apartada del pueblo, y toda alma de entre su pueblo que hiciere cualquier trabajo en ese día, yo destruiré esa alma. No haréis ningún trabajo, es un decreto eterno a través de vuestras generaciones en todos vuestros lugares de residencia. Es un día de absoluto descanso para vosotros, ya afligiréis vuestras almas. El 9 del mes al anochecer, desde el anochecer hasta el otro anochecer, descansaréis en vuestro día de descanso. Ok. Este es el día más importante del pueblo judío y es el día también de mayor elevación espiritual de cada judío y del pueblo de Israel. Eh, se dice, se dice que en este día el pueblo de Israel espiritualmente alcanza la altura espiritual de los ángeles, que no hay ninguna diferencia entre uno y otro en este día. Donde dice que afligir vuestras almas, los sabios de Israel van a explicar que esta aflicción tiene que ver con el ayuno. Y es por eso que en este día se ayuna 24 horas. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel entendieron que al, al prohibir el alimento por 24 horas, está afligiendo el cuerpo, teniendo en cuenta que en la antigüedad el comer tenía un significado completamente distinto al día de hoy, que uno va al supermercado y come. Acá es completamente distinto. Entonces, los sabios de Israel van a decir que el ayunar 24 horas se cumple esta parte de afligir vuestras almas. En el día 10, que son 10 días después de Rosh Hashanah, eh, se, va, se van a conocer como los 10 días terribles, así en español, o Yamim Noraim. Esos 10 días, digamos que son los 10 días que uno tiene para ponerse en cuenta con todo lo que yo debo, o ponerme en buena con algún familiar o amigo o conocido que me haya peleado o que yo haya insultado. Y en estos 10 días terribles, teniendo en cuenta que están los libros abiertos y quiero tener un buen año siguiente, uno está obligado como judío a ir a pedir disculpas
y abonarse con la otra persona para que Dios nos perdone como nación y como persona este día. Por eso se dice que uno tiene que entrar, digamos, limpio a este día, sin deberle nada a nadie y no estar enojado con nadie, para que mi aflicción o mi súplica ese día con Dios sea aceptada y no sea negativa la respuesta. Por eso esos 10 días de cuando se abren los libros en el día de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se conocen esos 10 días terribles. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur es cuando los libros se cierran. Y cuando estos libros se cierran, según la tradición judía, es cuando se va a dictar lo que va a suceder el próximo año para cualquier persona en el mundo. Se va a dictar quién va a morir, quién va a vivir, quién va a ser rico, quién va a empobrecer, quién va a morir por espada, quién va a morir por fuego, quién va a morir por ahogado, el que se va a sanar, el que va a sanar a otras personas. Todo eso se dicta en esos 10 días y se cierra en el día de Yom Kippur. Por eso es tan importante el tema de llegar liviano ese día, ¿ya? Y es por eso que, vuelvo a repetir, desde el día de hoy hasta el día de Yom Kippur, el pueblo de Israel entra en una reflexión de las cosas que hizo o que necesita hacer. Entonces, esta festividad es la más importante del año, pues está consagrado el examen de conciencia y el arrepentimiento. Este día se celebra el día 10 de Tishri, es un día de ayuno enteramente dedicado a los rezos, meditación y penitencia. Está la costumbre de ayunar por 24 horas, nos abstenemos completamente de alimentos, bebida y agua hasta la noche del día siguiente. Kippur y Rosh Hashanah tienen una conexión especial. Al estar unidos se encuentra en un intervalo de los 10 días que estaba explicando, llamado Yamin Noraim, o los días terribles, o los Aser Yemet Teshuvah, que son los 10 días de penitencia, días terribles, llamados al arrepentimiento. Ahí en la fotografía están viendo una escena del día de Yom Kippur en el Kotel, en Jerusalén, pidiéndose perdón entre las familias también. Ya es un día que también que las familias internamente se pide perdón. Entonces, dentro del mundo judío, no existe el enojo para siempre. Tu enojo no puede durar más de un año. Tus promesas no pueden pasar de un año. Si tú prometiste algo, tiene que cumplirse dentro de ese año para que no se considere una falta. En caso que esa promesa por X motivo no la pudiste cumplir, se le pide una disculpa a la persona por no cumplir tu palabra. Ya entonces el mundo judío siempre está obligado y siempre se va a encontrar con esto, que tiene que ponerse la buena sí o sí una vez al año y no puede llegar con un tipo de falta. Por eso es un día tan especial, tan espiritual, digamos, para el pueblo judío, y también por eso se le considera el día más espiritual del año. Y por último, y finalizando, entramos a la festividad de las cabañas, más conocido como Sukkot. Dice en la Torá, el Eterno habló a Moshe diciendo, háblales a los hijos de Israel diciendo, el día 15 de este séptimo mes es la festividad de Sukkot, es decir, 15 días después de Rosh Hashanah y 5 días después de Yom Kippur, por un lapso de 7 días. En el primer día hay santa convocación, no haréis ningún trabajo, durante un lapso de 7 días ofrendarás una ofrenda de fuego al Eterno, y al octavo día habrá una santa convocación para vosotros y ofrendarás una ofrenda de fuego al Eterno. Es una asamblea, no haréis ninguna labor. Estas son las fiestas designadas del Eterno que proclamaréis como santa convocaciones para ofrendar una ofrenda de fuego al Eterno, una ofrenda ígnea, bueno, y da toda una explicación, para no alargarme mucho. La celebraréis como una fiesta para el Eterno por un lapso de 7 días. Es un decreto eterno para siempre, para vuestras generaciones. En el séptimo mes la celebraréis, habitaréis en cabañas durante 7 días. Todo nativo de Israel habitará en cabañas. Por vuestras generaciones, sepa que yo hice que los hijos de Israel habitaran en cabañas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Y Moisés declaró la fiesta designada del Eterno para todos los hijos de Israel. Ok, en esta festividad también recordamos cuando Israel vivió en el desierto en cabañas movibles. Eso es lo que una azúcar es un lugar de residencia temporal. Si van al libro de Éxodo, probablemente encuentren una ciudad que se llama Sucot que tiene relación con esto. Ok, esta es la tercera y última fiesta con peregrinaje. La primera es Pesach, la segunda es Shavuot y la última es Sucot.
Y también es la última fiesta agrícola y que viene a ser el símbolo de igualdad y de homenaje del hombre con la naturaleza. Se celebra el 15 de Tishri durante 8 días, el día primero es de fiesta y el último también. Los días intermedios se conocen como días medio santos, Hol Hamoed, y el séptimo día se conoce con el nombre de Hoshana Rabbah, que es un día también de petición, y el octavo día es un día de fiesta que se le conoce también como Shemini Atzeri o Simchat Torah, que recuerda la segunda entrega de la Torah cuando Moisés vuelve a subir por 40 días y después baja y entrega nuevamente la Torah. Ok, acá tengo una fotografía de una azúcar. La azúcar se puede hacer de muchas formas, pero esto es una fotografía que se hace de cómo se construye una y abajo son las especies que uno ocupa en esa festividad, que son simbólicas, pero están dentro del mandamiento de las cosas que se tienen que hacer. Entonces, esta festividad también tiene otro nombre que es Haj Asif, por las premisas del último fruto que se recolectaban. También en esta festividad nos encontramos la costumbre de que cada familiar debe proveer un lulav, que es esta fotografía que ven abajo con un fruto, con la rama de una palma, sauce, las ramas de mirto y el fruto que es un etrog, que no es un limón, pero es de la misma familia. El mundo judío va a decir que esto tiene un simbolismo y que representa una persona. Ya el etrog, que es el fruto, representa lo mejor de lo mejor del pueblo de Israel, representa a los sabios y a las personas buenas. La palmera va a representar que él tiene un fruto que son estos famosos como coquitos que da, que no tienen olor, pero representan a las personas que son sabias, pero que no aplican en su vida la obra buena. Es decir, que son personas inteligentes, sabias, pero no aplican, no practican lo que predican, básicamente. El mirto representa a las personas que son buenas personas, pero que no saben de ciencia, básicamente. No son personas con educación, pero son personas muy buenas. Y el sauce, que no tiene ni perfume ni gusto, simboliza a los que no tienen ni ciencia, es decir, no conocen las cosas de la vida y tampoco conocen la Torah. Ya, y hasta aquí. Entonces, estas son las tres fiestas que se van a celebrar de aquí a 30 días más, que son las últimas fiestas del año, entregadas la Torah. ¿Ya? Ahora, si tienen duda o consulta, las pueden hacer porque yo sé que fue harto lo que pasé, así que me pueden preguntar por cualquiera de las tres antes de pasar la última parte y finalizar. Sí, pregunta. Dígame, Manuel. Sí. ah, Siempre después del 14 de Nisan, que se celebraba la Pascua o el Pesaj, eh, había lo que era el 15, los 7 panes sin levadura, ¿verdad? Que Sí. se hacía una festividad de 7 panes que tenían que comerlos sin levadura. Ahora, a este tiempo, ¿cómo hacen eso? ¿Lo siguen haciendo igual que en aquel tiempo? También, porque también después de la fiesta de las cabañas, hacían esa celebración de otros 7 días donde había también esas comidas. ¿Cómo lo celebran ahora? A ver, Igual. para precisar, eh, después de la festividad de Pesaj, el día 14, el día 15 se empieza a comer los panes sin levadura por 7 días. En esos 7 días no se come nada que contenga levadura. ¿Ya? Todo lo que tenga levadura por 7 días el mundo judío no consume. Eso uno. Referente a la festividad de Sukkot, eh, desde que se inicia Sukkot hasta que termina la festividad de Sukkot son 7 días. ¿Ya? Y Ya. en esos días uno come normal, no es que no coma pan y levadura, eso corresponde al mandamiento de Pesaj. En esos 7 días de la festividad de Sukkot, uno come normal, obviamente, pero está la costumbre de comer dentro del azúcar y antiguamente la gente vivía en la azúcar, ya vivía en esta especie de ramada o casa temporal. De hecho, en Israel todavía en las comunidades ortodoxas viven en la azúcar y invitan a muchas personas también a comer. El primer día y el último día no se trabaja
y los días que están en medio sí se puede trabajar, pero al igual que los 7 días de los panes y levaduras, se trabaja solamente mediodía. Pero No, se sigue celebrando en todas partes exactamente igual. no, ok. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Si tienen duda, consulta de todas las festividades que estoy mencionando. Si no, continúo y termino con lo que me falta. Una cosita que quería preguntarte, Andrés. Yo no sé si, por ejemplo, pues en el Nuevo Testamento aparece el personaje de Juan el Bautista, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero en el mundo judío no sé, me gustaría preguntarte cómo es que se le considera, o si no se le considera o no es tomado en cuenta este personaje como un profeta o algo así, ¿verdad? Porque un decir nada más, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 4, lo voy a leer rapidito nada más para luego hacerte la pregunta. Dice así, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y el versículo 5 dice, y salían a él todos los de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Ahora, eh, por lo que yo logro entender y por lo que tú explicaste, esto me ubica a Juan como una persona que salió a hacer un anuncio, como un heraldo, un tipo de trompetazo que dio predicando un mensaje porque lo que hace es coincidir exactamente con esos días que tú dijiste, esos 10 días entre el primero y el décimo, los Atzeret Yemé Teshuvah, ¿verdad? ¿Mm? O los Yamim 10 Noraim, días, sí, los los 10 de días Yemim Noraim. terribles, ajá, Ujú. los 10 días terribles, o sea que el momento en que Juan el Bautista, como lo conocemos nosotros, sale y empieza a predicar, es justo en el primero de Tishri y empieza a predicar y hacer un llamado a todas las personas para que durante esos 10 días vengan a bautizarse y a prepararse y a hacer la purificación para estar listos para ese Yom Kippur que viene 10 días después, ¿verdad? Entonces mucha gente viene saliendo, pero mi pregunta nada más básicamente es, ¿Juan del Me Bautista voy. es reconocido de alguna manera dentro del mundo judío como un profeta o no se le tiene Ok, en me voy. cuenta? Bye. Ok, bye. No se le tiene en cuenta ni se considera Juan el Bautista en el mundo judío. Ok. Eso uno. No sé si Juan el Bautista estaba en los 10 días terribles, lo desconozco. Tendría que leer dónde dice eso para ubicar en el tiempo. Por lo menos, por lo que Ujú. leíste, no lo identifico. Puede ser, puede ser, teniendo en cuenta que se supone que, no sé si es la misma fecha, cuando Jesús entra a Jerusalén y hay gente que los iba a recibir con palmas y ramas, estamos en la época de la festividad de Sukkot. Y es por eso Ujú. que hay tanta gente yendo a Jerusalén. Eh, Sí, entonces coincide con esa fiesta. ujú. Eh, pero lo del Bautista lo desconozco. Puede ser, no, la verdad no lo sé si es la misma fecha o no, pero como profeta no se considera dentro del mundo judío y tampoco se habla de él, de hecho, la verdad. Ok, gracias. Ujú. Víctor, Sí, bueno, en primer lugar una curiosidad, y una pregunta, pero primero, bueno, en las presentaciones que has tenido, cuando pones Dios, ya ves que pones un guión, eso es donde dice no tomarás el nombre de Dios en vano. sí, es una costumbre judía en realidad, Ah, para ok, eso mismo. Ujú. perfecto. Bueno, y la pregunta es, ahorita que estabas, presentando tu exposición, mm, hablabas de el primer día, de descanso, que había una controversia ahí. Me recordé unos pasajes del Nuevo Testamento donde creo que es en Lucas y en Marcos, este, donde, por ejemplo, después de la crucifixión de Jesús, dice que en un pasaje dice que las mujeres, fueron a comprar, las hierbas para hacer, ¿cómo se dice? Bueno, para ungir el cuerpo. Dice,
porque se acercaba un Shabbat. Y en otro pasaje dice que fueron que había pasado el Shabbat. Entonces, bueno, habla de un Shabbat, dice ahí en uno que es porque, como lo indicaba el mandamiento, supongo que era el Shabbat de semanal. Y en la otra, no sé si esté en lo correcto, o tú me dices, el, se estaba festejando, creo que era el Pesaj, también se consideraba como el Shabbat. A eso se refería cuando dice que después de haber pasado el Shabbat. Sí, lo que pasa es que en hebreo dice Shabbat en hebreo. Lo que pasa es que en español no ayuda mucho ahí, pero en hebreo ocupa la palabra Shabbat, Shabbatón, un día muy, muy de descanso. Ah, ok, perfecto. Entonces sí se refería al Pesaj. Sí, sí, por eso se interpreta, dice, está hablando de este día de descanso y no del Shabbat semanal, porque está hablando, Pesach también es un día de Shabbat que es descanso. Por eso que las traducciones al español a veces no ayudan mucho. Así es, correcto. Muchas gracias. Ujú. Walter creo que tiene levantado la mano. Amén, shalom Andrés, saludos para todos. Saludos. Mi pregunta, Andrés, es la siguiente, la voy a dividir en dos. Cuando el Rashaul en Corintios 15:22, creo, dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán la trompeta. Sabemos que es la traducción que funge como trompetas y lo que quiere decir es chofar. Eso está haciendo relación a la misma fiesta que tú acabas de mencionar, primera. La segunda es, ¿cuál de esas fiestas, eh, porque algunas giraban alrededor del templo, cómo se celebran hoy? De la primera no lo sé bien, posiblemente sí, pues si habla de trompeta y si está hablando de un lenguaje apocalíptico, está hablando de posiblemente de Rosh Hashanah, ya que se supone que dentro de la tradición judía está hablando del inicio de la época mesiánica, así que tendría que tener algún tipo de relación, me imagino, de lo que él está hablando. Eso uno. De lo segundo, las festividades se celebran, obviamente no y exactamente igual como se celebraba en el templo, porque no hay templo, pero las tradiciones que se han ido agregando y se han ido adaptando a través de los siglos son tradiciones de distintas comunidades, pero la base sigue exactamente la misma, de vivir de crear la sukkah, de tener los cuatro elementos, de tocar el shofar, de celebrar el Pesaj, recordar la festividad de Pesaj, celebrar la festividad de Shavuot, todas se siguen celebrando, y obviamente con todos los siglos que han pasado, se le han ido agregando cosas o adornos dentro de la tradición judía, dependiendo de cada comunidad, pero la base es exactamente la misma de la época del templo. Ok, gracias. Ok, si no hay más consultas o si hay otra, avanzaría con la última parte que ya con eso termino. Vuelvo a la PPT. Parece que hay una pregunta de John Sarai. Perdón. Sí, profe, dos preguntas. Una es el Chabaot o Chabá Grande, ¿cuándo se celebra? ¿A qué te refieres con Shabbat grande? Yo había escuchado que había un Shabbat, Chabaot, creo que es que lo llaman, que es un Sí, Shabbat Shabbatón. Sabatón. ese, sí, señor, sí. Shabbat Shabbatón es cuando cae un día de Shabbat junto con una festividad en la misma fecha. Entonces se considera un gran día de Shabbat porque cayó justo con una festividad. Muchas veces Shabbat coincide con Rosh Hashanah o coincide con Pesach o puede coincidir con Shavuot. Entonces, como cae la festividad y cae Shabbat, ambos en el mismo día, se considera un gran Shabbat, un Shabbat Shabbatón. Los evangelios le dicen sábado alto, Shabbat alto. No lo sé, tendría que verlo. No sé si se refiere a lo mismo. Pero por lo menos debería ser eso. Y Hanukkah también era festividad del templo.
Ahora lo voy a explicar. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, esto ya lo vimos.